Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de Ciencia y Tecnología, con la actividad ¿Las plantas tienen vida? Para esta actividad necesitarás tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso, tu lápiz, tu borrador y tus colores. Y es que esta semana estamos en la semana 27 de Aprendo en Casa. Durante esta semana aprenderemos a disfrutar y a conservar nuestra biodiversidad. Y es que ¿sabías que las plantas brindan diversos beneficios para la salud y el ambiente? Por ello, es importante seguir conociendo acerca de las plantas, los cuidados que necesitan y su utilidad para nuestra vida. Y el día de hoy iniciarás investigando sobre las plantas. ¿Cuál es nuestra meta? Explicar ¿por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida? Empecemos entonces. Para empezar, lee la siguiente situación. Pero antes, observa. Fíjate muy bien. ¿Qué tipo de texto será? Este texto tiene dibujos y tiene globos de texto. Entonces será una historieta. Ahora fíjate de qué tratará. Hay una niña. Está viendo un perro, unas palomas y está agarrando unas plantas. Aquí parece que ha llegado a su casa, ha traído unas plantas y las va a guardar en una caja. Ahora observa qué ha pasado con la planta. Parece que se ha marchitado o se ha muerto. A ver, veamos. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. ¡Qué lindos! Ahí está Blanquita, ha tenido 3 perritos. ¿Cuántas palomas comiendo? Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa: voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora, a jugar. Pasaron unos días cuando fue a buscar su rana de juguete. ¡Oh no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mamá. Pensé que las plantas eran de adorno, como mi ranita de juguete. Luego de la lectura, responde. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? ¿Qué encontró? Una perrita que había tenido crías, unas palomas comiendo y unas plantas. ¿Qué pasó con Blanquita la perrita? ¿Qué había pasado con la perrita? Había tenido 3 perritos. ¿Qué hacían las palomas? ¿Qué estaban haciendo las palomas? Estaban comiendo, muy bien. ¿Cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? Fíjate en las plantas que tiene en la mano. ¿Cómo son las plantas que le gustan? Una es amarilla y la otra es de color lila, muy bien. La amarilla es un girasol. ¿Y esta qué planta será? ¿Las plantas son de adorno, como la ranita de juguete de Mariana? ¿Qué dicen, chicos? ¿Las plantas son adornos? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la planta que había guardado Mariana? ¿Se murió? Muy bien. Entonces, ¿serán de adorno? No, porque las plantas se pueden morir. Entonces, ¿qué crees que les ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? Se murieron, se marchitaron. ¿Y por qué? Porque las plantas tienen vida. ¿Y qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué seres vivos observó? El perro, la paloma y las plantas. ¿Y cómo lo sabes? Porque estos seres vivos se pueden morir. Muy bien, así como se le murió la planta Mariana.
Ahora, luego con la historia de Mariana que ya has conocido, es momento de responder a una pregunta. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? ¿Serán seres vivos? Recuerda, ¿qué le pasó a Mariana cuando quiso guardar una planta en una caja? Se murió. ¿Y por qué? ¿Qué necesita la planta para vivir? Y entonces las plantas, ¿por qué son seres vivos? Escribe tu respuesta. Puedes escribirla o también dibujarla. Ahora piensa, ¿cómo puedes hacer para saber si tu respuesta que has contestado a la pregunta si las plantas tienen vida es correcta? ¿Qué podemos hacer? Quizá observar las plantas, preguntar a tus familiares, observar dibujos de plantas o buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Qué podríamos hacer? Muy bien, el día de hoy vamos a buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Empecemos entonces la indagación. Para ello, primera acción. Completa la tabla para ayudar a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en casa e indica por qué lo colocas allí. Completemos la siguiente tabla con algunos de los objetos que observó Mariana camino a casa. Por ejemplo, ella observó un perro, una paloma, un florero, un árbol, una rana de juguete. ¿Cuáles de estos tienen vida y cuáles no tienen vida? ¿Por qué? Por ejemplo, el perro, ¿es con vida o sin vida? Muy bien, el perro tiene vida. ¿Recuerdas qué estaba haciendo el perrito? Había tenido sus crías. Entonces, ¿por qué el perro tiene vida? Porque el perro respira, corre, se mueve y también tiene crías. La paloma es con vida. ¿Y por qué? Recuerda que la paloma, al igual que las plantitas que guardó Mariana en su caja, ¿qué pasaría si guardamos a una paloma en una caja? Se moriría también. Entonces, ¿por qué? Porque las palomas también se pueden morir. Porque ellas también necesitan aire para respirar. Por eso tienen vida. Ahora responde, ¿el florero tiene vida o no tiene vida? Muy bien, es sin vida. ¿Y por qué? Porque el florero no nace, no respira y tampoco se puede morir, pero sí se puede romper. Ahora completa tú con el árbol y la rana de juguete. ¿Tienen vida o no tienen vida? Muy bien, Mariana ahora tiene una duda. Quiere saber si su rana de juguete tiene vida o no. Ha recordado que ella tiene un libro de ciencias en donde tiene el ciclo de vida de la rana. Entonces veamos. Ciclo de la rana. Fíjate, una rana puede vivir entre 6 y 7 años. Ahora observa por un momento las imágenes. Fíjate, ¿qué ha pasado con la ranita? Muy bien, la ranita ha ido creciendo. Primero era huevito y luego fue creciendo hasta convertirse en una rana. Pero recuerda, una rana puede vivir entre 6 y 7 años. Primero, las ranas nacen de huevos, que son liberados en el agua por la rana hembra. Luego, de un tiempo, nace el renacuajo, que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. A los pocos días, la cabeza del renacuajo se desarrolla y este se alimenta constantemente. Después de unas semanas, se le acorta la cola y aparecen las patas. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Fíjate,
¿Cuánto tiempo demora una rana en desarrollarse o crecer? 3 meses. A los 3 meses, ella ya es adulta y puede volver a tener hijitos. Muy bien. Entonces, responde. ¿La rana es un ser vivo? ¿Qué dicen, chicos? ¿La rana es un ser vivo? Sí. ¿Y por qué? Porque nace, crece, también se reproduce. Pero recuerda que ellas solo pueden vivir entre 6 y 7 años, es decir, también pueden morir. Entonces, ¿la rana de juguete es un ser vivo? ¿La rana de juguete que tenía Mariana en su casa será un ser vivo? No, ¿verdad? ¿Pero por qué? Muy bien, porque la rana de juguete no nace, no crece, no se reproduce, ni tampoco muere. ¿Cuáles son los momentos del ciclo de vida de la rana? ¿Qué ocurre primero? Primero nace, luego crece, cuando ya es adulta, se reproduce y luego muere. ¿En qué se parece y diferencia el ciclo de vida de la rana con la de un perro? ¿Serán iguales el ciclo de vida de un perro con una rana? ¿Sí o no? A ver, la rana nace, ¿el perro también nace? La rana crece, ¿el perro también crece? La rana cuando es adulta se puede reproducir. ¿El perro también se reproduce? ¿También muere el perro? Entonces sí, se parecen, tienen el mismo ciclo de vida. Pero fíjate, la rana nace de huevo. ¿Y el perro? El perro no, el perro nace del vientre de su madre. Entonces, ¿en qué se diferencian? Muy bien, hasta el momento sabemos que los animales como la rana son seres vivos que cumplen un ciclo de vida, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y las plantas? ¿Son seres vivos? Para ello, vamos a leer la ficha de semillas a planta. Lee entonces qué ocurre con la semilla que sembró Mariana. Pero antes recuerda observar las imágenes. Fíjate qué está ocurriendo en esta imagen. Mariana está regando una semilla. Aquí, ¿qué ha pasado con la semilla? Le está saliendo raíz. Muy bien. Aquí, ¿qué pasó con la planta? Ha crecido. Ahora tiene tallo y hojas. Entonces, ¿qué pasa con una planta? Cuando tú siembras una semilla, luego se convierte en una planta y después te da frutos. A ver, leamos. Cuando una semilla cae de una planta y llueve, o cuando siembras una semilla en tierra fértil y la riegas con agua, esta empieza a crecer. A la semilla le sale una pequeña raíz. Este es el primer brote de la planta, la raíz. Luego crece un tallo y salen las primeras hojas. La planta toma la luz del sol, minerales del suelo, el agua y el aire del ambiente para hacer su alimento y seguir creciendo. De algunas plantas saldrán flores y frutos. De los que surgirán las semillas que darán lugar a nuevas plantas. Así se inicia un nuevo ciclo de vida. Y es que las plantas también pasan por cambios a lo largo de su vida. Por ejemplo, hay algunas plantas como los girasoles que viven poco tiempo, aproximadamente 6 meses. Pero hay otras que viven varios años como los pinos, que viven hasta 200 años. ¿Pero dónde viven las plantas? ¿Se han preguntado, chicos, dónde viven las plantas? Observa las imágenes. ¿Dónde vive este árbol? ¿En la tierra? ¿Y estas flores o plantas? Muy bien, en el agua.
Entonces, ¿dónde viven las plantas? Ya te diste cuenta, algunas en la tierra y otras en el agua. Así, las que viven en la tierra se llaman terrestres. Planta terrestre, por ejemplo, esta llamada algarrobo. Su nombre científico es Prosopis pallida. Es un árbol de tronco grueso con hojas muy pequeñas para no perder agua. Sus semillas permanecen en el suelo hasta que llega la lluvia y germinan. Su uso: produce un fruto, la algarroba, que contiene gran cantidad de azúcares, proteínas y vitaminas. Con ella se prepara la algarrobina, que brinda mucha energía. Sus semillas sirven para la elaboración de café. Ahora veamos esta planta. Esta es una planta acuática porque vive en el agua. Su nombre es totora. Su nombre científico es Scirpus californicus. Es una hierba acuática que puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. Casi la mitad está sumergida bajo el agua y la otra parte está por encima de la superficie. Posee un tallo liso, flexible y liviano. Su uso: la fibra de totora se utiliza para elaborar esteras, sillas, muebles, canastas, sombreros, etc. También se usa para construir casas como las viviendas en los Uros, en el lago Titicaca en Puno, y embarcaciones como los caballitos de totora en Huacho y Trujillo. Muy bien, luego de la lectura, ahora vayamos a la tercera acción. Completa el esquema del ciclo de vida de la planta. ¿Cuál es el ciclo de vida de una planta? ¿Recuerdas lo que pasó con Mariana cuando estaba regando? Ella regaba la semilla. ¿Qué pasa con la planta en este momento? La planta está naciendo. Muy bien, entonces aquí nace. Luego la planta crece. ¿Qué pasa con la planta cuando ya es grande? Muy bien, ya puede dar frutos, es decir, se reproduce. Y pasado un tiempo, se muere. Muy bien. Ahora responde, ¿qué le nace primero a una planta? ¿Hojas, raíz, tallo o flores? ¿Qué le nace primero? La raíz. Luego, el tallo. Luego, las hojas. Y por último, las flores. Muy bien. Bien, cada vez lo haces mejor. Ahora vayamos a la cuarta acción. Ordena el ciclo de vida de la rana. Luego de haber leído junto con Mariana el texto que tenía en casa, ahora tú completa cuál es el ciclo de vida de la rana. ¿Qué ocurre primero? Luego y al final. Escribe, completa con números. Quinta acción. Es momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y los animales. Para ello, utiliza el siguiente cuadro. Nacen. Las plantas nacen de... ¿De qué nacen las plantas? ¿Recuerdas qué sembró Mariana? Muy bien, ellas nacen de semillas. ¿Y los animales? ¿Recuerdas cómo nació la ranita? Muy bien, de huevo. Pero también algunos animales nacen del vientre de su madre. ¿Crecen? ¿Las plantas crecen? Sí. ¿Los animales? También. ¿Se reproducen? ¿Las plantas se reproducen? Sí. ¿Y los animales? También. ¿Mueren? ¿Se alimenta o reproduce su alimento? Completa. Muy bien, luego de haber completado la tabla sobre el ciclo de vida de las plantas y los animales, es momento de comparar. ¿En qué se parece el ciclo de vida de las plantas al de los animales? ¿Y en qué se diferencian? Observa entonces, ¿en qué se parecen? ¿Te diste cuenta? Las plantas, como los animales, nacen, crecen, se reproducen y también mueren. ¿Y en qué se diferencian? Que las plantas nacen de semilla y los animales
de huevos o también del vientre de su madre. Las plantas reproducen su propio alimento a través de la fotosíntesis. ¿Y los animales? No, los animales no pueden reproducir su propio alimento. Ellos se alimentan. ¡Genial! Ha llegado el momento de dar una mejor respuesta a la pregunta inicial. Ahora, de todo lo que has escuchado y lo que has leído, responde. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Serán seres vivos las plantas? ¿Por qué? Recuerda, ¿cuál es el ciclo de vida que pasa una planta? Escribe tu respuesta. Muy bien, es momento para dialogar y responder. ¿La rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Por qué? ¿Por qué la rana de juguete no es un ser vivo? Muy bien, porque la rana de juguete no nace, no crece, no se reproduce y tampoco muere. ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la que vive en una laguna? ¿Qué diferencias hay? Muy bien, la rana que vive en la laguna tiene vida, se mueve, juega, ¿verdad? ¿Y la rana que es un oso de peluche o un juguete, tendrá vida? No tiene vida. ¿Podemos decir entonces que las plantas son seres con vida? ¿Por qué las plantas son seres con vida? Explica tu respuesta. ¿Qué necesita la planta para germinar? ¿Qué necesita? ¿Sabes lo que significa germinar? Germinar es cuando la planta empieza a crecer. Entonces, ¿qué necesita la planta para crecer y desarrollarse? Muy bien, ahora corre y pregúntale a tus familiares sobre algunas plantas de la localidad o la región que tengan alguna historia, ya sea que tengan algún uso, alguna utilidad importante. Por ejemplo, puede ser una planta medicinal o una planta muy conocida en tu región o localidad. Luego, con esa información, elabora una ficha técnica. Para ello, ten en cuenta lo que conocimos del algarrobo. Por ejemplo, primero el título, luego su nombre común, su nombre científico, el tipo de planta, el ambiente en que vive, sus características y el uso. Recuerda que el ambiente en que vive puede ser terrestre o acuático. Terrestre si vive en la tierra y acuático se vive en el agua. Luego no te olvides de colocarle un dibujo. Vamos, elabora 2 fichas como esta de la información que has obtenido al conversar y dialogar junto con tus padres. Muy bien, hemos terminado esta actividad. ¡Hasta la próxima!